Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. De que estamos en un momento que, a pesar de que nosotros no lo vivamos, no lo tengamos en nosotros mismos, o sea, en nuestra casa, a nuestro alrededor, el enemigo está como león rugiente, mis amados hermanos, y tenemos que darnos cuenta de eso y tenemos que fijarnos en eso. Nosotros, como yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos una bendición, nosotros estamos con la cubierta de Dios. Y esa cubierta que Dios ha colocado en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, oigan bien, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, tiene un valor muy grande. Tiene un valor muy grande porque Él nos cubre tanto a nosotros como a nuestros hijos. A la descendencia la cubre. Pase lo que pase, donde quiera que estén nuestros hijos, allá Él está. Dios está haciendo la obra. Nosotros nos miramos. Mire, hoy pensaba comentarles algo de ello, entre paréntesis, aprovechamos un poquito el testimonio, si de pronto no viene alguien a darlo. Estaba oyendo mucho de YouTube. Yo no tengo Facebook, yo no comulgo con Facebook. A mí me parece que mi privacidad es muy importante para yo que alguien la tenga. Y a veces me piden cosas, me mandan mensajes y me dicen, si usted autoriza meternos en tal parte, yo de una vez borro y no leo el mensaje. Prefiero mejor no leer el mensaje a que de pronto en un momento dado me tomen mi intimidad y la puedan manipular. Hace poquito estaba yo oyendo unos audios y me llamó mucho la atención algo que decía mitología bíblica. Y llegué y dije yo, wow, mitología bíblica. Mitos son fábulas, son leyendas. Y que sea bíblica, luego tienen que ser leyendas bíblicas. O sea, como si de pronto la Biblia fuera mentirosa o que de pronto hubiese este caso. Entonces me puse a leer, me puse a oír y dije yo, si uno no tiene unas bases bien fundamentadas, si uno no tiene unas raíces bien puestas, esta gente lo puede convencer a uno, lo puede meter a uno en una duda con respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted llega y oye, esa persona, decía, es que lo que pasa es que nuestros antepasados de hace 2000 años, tal cosa, alguien llegó y dijo, no, es que, un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo en lo que yo viví en el campo, que de pronto llegaba la quebrada así, y había una rama, un árbol al lado de la quebrada, que siempre hay árboles al lado de las quebradas, ¿sí? Y de pronto iba el tipo de la noche y de pronto veía que la rama caía y él creía que era de pronto alguien que estaba ahí. Y si eso sonaba, entonces decía que era la Llorona. ¿Sí vieron ustedes hablar de la Llorona? Sí. ¿Cierto que sí? Eso es un mito, una leyenda. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que eso se vino perpetuando de familia en familia, o sea, de generación en generación, hasta llegar a establecer alguien que llegó y escribió
¿sí? Sobre la Llorona, hizo un libro sobre la Llorona y tal cosa, ¿no? Entonces ese mito se perpetuó y ese mito se hizo realidad, ¿sí? Realidad. No porque fuera cierto, sino que se hizo real. Y es lo que este tipo estaba diciendo con respecto a la Biblia. Y yo decía, wow, este tipo sí se la comió verde, pero verde, verde. ¿Ve? No, y él está plenamente convencido. Sí, y hay personas, y él saca unos libros de personas que han estado estudiando durante 15 años, 20 años, ¿sí? Todas las partes. Y yo decía, wow, pero es que tiene, o sea, es como decir, mire, este libro dice esto y esto y esto y esto y esto. Y yo decía, Señor, si este audio llega a alguien que no tenga unas bases bien fundamentadas, fácilmente cae. Fácilmente cae porque cree que es un mito, que lo que dice la palabra es un mito. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas que a veces no tenemos la respuesta, mis amados hermanos. ¿Sí? Hay gente que llega y le dice a uno, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué Él mató a tanta gente? ¿Por qué Él mandó a matar tanta gente? ¿Por qué Él mandó cuando fue la toma de la posesión de la tierra prometida? ¿Por qué Él mandó a matar a todos, hasta los niños y tal cosa? Entonces no es un Dios de amor. Pero la gente no se da cuenta de que esa tierra no era la tierra de ellos. Es como si usted tiene una parcela, la casa, ¿sí? Y usted de pronto se va fuera del país porque le tocó irse, porque vino alguien y lo amenazó y usted le tocó irse. ¿Qué hace usted? Pues usted arranca y se va, ¿cierto? Y deja su casa. ¿Sí? Y viene otro y se mete en su casa y empieza a vivir en su casa. Y empieza a construir, a edificar, a hacer cosas en su casa. Y cuando usted llega a los 15 años, 20 años, a pedir su casa, no, es que esto es de nosotros. ¿Cuál de nosotros? Si es que aquí está mi tarjeta de propiedad. ¿Sí me entendieron lo que quiero decir con respecto a eso? O sea, Dios es un Dios que es el dueño de todo. Luego Él es dueño de todo lo que nosotros tengamos. Luego Él era el dueño de la tierra prometida. Y si nosotros vamos a la historia y nos atrasamos un poquito, nos damos cuenta de que eso es cierto. Cuando Noé vino, ¿qué pasó? ¿La tierra estaba poblada? ¿Tenía dueños? No. El diluvio acabó con todo. Entonces, ¿qué pasó? Noé tuvo 3 hijos, de los cuales Sem, Cam y Jafet fueron los que se repartieron por todo ese sector. Pero esa tierra no era ni de Noé, ni de Sem, ni de Cam, ni de Jafet. Esa tierra era de Dios. Es una tierra de la creación de Dios. Y en la medida que uno tenga la creación de Dios, eso es cuando uno empieza verdaderamente a darse cuenta, ya los pájaros no son los que le tiran a las escopetas, son las escopetas las que iniciaron tirando a los pájaros. ¿Sí me entendieron hasta ahí el mensaje? ¿Sí, así me han comprendido? O sea, todo esto le pertenece a Dios, luego prácticamente es de Él. Que a usted haya tenido por derecho supuestamente legal dentro de la ley de cada país, ¿sí? Viene una escritura que le dice, usted es el dueño de esta parcela y tal cosa, y usted se cree que es el dueño. Pero verdaderamente, eso no tiene el dueño real, el dueño original, el dueño principal de Dios. Ha sido Dios porque fue el que nos creó. Ahora, viene otra pregunta, que es una pregunta que yo me hacía cuando yo estaba oyendo a este señor. Yo dije, ¿cuál es mi creencia? ¿Cuál es mi fe? ¿Quién es mi Dios? Porque es que ahí viene la o sea, de acuerdo a la respuesta, viene verdaderamente el empoderamiento de las cosas. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es el Dios para nosotros? El Dios para mí es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el gran yo soy, el que soy. Que fue lo que le dijo Dios a Moisés cuando estaba allá en la zarza ardida. Yo soy el que soy. Algunos decimos yo soy. No, yo soy el que soy, porque eso se lo dijo. Así fue lo que le dijo.
Entonces, si nosotros aquí tenemos un Dios, nosotros somos monoteístas, nosotros no somos politeístas. Entonces, si nosotros somos monoteístas, tenemos un Dios, un solo Dios, que se manifestó por intermedio de Jesús y del Espíritu de Él, se ha manifestado con nosotros. Y entonces tenemos la palabra que es nuestra, es como decir nuestra guía, es la que nos dirige. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar otras guías, otros libros, no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el de nosotros. A nosotros nadie nos puede decir que esto es una fábula. Nadie lo puede decir. Allá es con su problema con Dios. Allá es con su problema con todo. Aquellos que vengan a echarnos y a quitarnos a nosotros, ¿sí?, el camino, la verdad y la vida, ¿sí?, ellos tendrán un juicio, ellos tendrán que pagar por eso. Porque la palabra de Dios dice que pobre de aquel que trate, ¿sí?, que evite que nosotros estemos en el camino de verdad. Que en van de valida, ¿sabe qué? Colgarse qué. Amén. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Ahora, yo preguntaba y yo decía, bueno, Señor, yo tengo un Dios, mi Dios es este. ¿Qué ha querido hacer todo el tiempo el enemigo? Porque yo les pregunto, en Génesis 2, ¿quién era el Dios de Adán y Eva? El Dios creador, el eterno, el gran yo soy el que soy. Sí, en Génesis 2. En Génesis 4, ya Caín. Ya ellos estaban prácticamente dispersos, o sea, ya ellos fueron sacados del jardín del Edén. ¿Qué ha querido Dios? Dios todo el tiempo ha querido que nosotros volvamos otra vez a Él, que verdaderamente disfrutemos de la presencia de Él, que podamos verdaderamente vivificar su presencia, o sea, que cada vez que yo piense en Dios. No piensen en mis cosas. ¿Por qué? Porque es que el enemigo está trabajando en la mente de cada uno de nosotros. En la mente, mi amado hermano. ¿Cuántas veces, yo le comentaba ahorita, cuántas veces uno está de pronto preparando un tema y de pronto le viene a la mente, digo, perdóname la expresión, una chufleta? Y esa chufleta y empieza a trabajar y a trabajar, y uno, lo digo porque a mí me ha pasado, entra un pensamiento y empieza uno, en la mente de uno empieza a meterse imágenes, ¿ven? Y empieza uno, dice uno, y yo le decía, vamos al Señor, hace aproximadamente unos 10 días, yo le decía, haciendo la terapia que yo hago, Padre nuestro, tal cosa, y empecé a orar porque no podía, la mente mía se iba para otro lado, y dije, no, Señor, esto es lo que está pasando. Y es así como nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de eso, de todas esas cosas. Que estamos en una situación, estamos en un periodo, oígame bien, estamos en un periodo donde si usted se descuida, la leche se le derrama. ¿Sí han pasado los que chocolateamos? ¿Cierto? Los que chocolateamos, la leche se nos derrama. Gracias a Dios yo tengo una chocolatera y esa allí me pita y apaga, ¿cierto? Pero en sí, básicamente es eso, mi amado hermano. En sí es eso. Lo que la vez pasada, hace 15 días, yo les decía que es un costo. Tenemos que pagar un costo. Ese costo que nosotros pagamos, Dios a nosotros nos lo recompensa. Todo lo que usted dé para servir al Señor, Él a usted se lo va a retribuir. Todo, íntegramente todo. No hay nada que Él se quede sin pagárselo. ¿Ven? Eso me decía la muchacha ya, la esposa del vidente. ¿Cuánto vale eso? Vale tanto. Mañana se lo pago. Sí, doctor, yo sé que mañana usted me lo paga porque yo sé que usted, si dice mañana a las 8 tengo mi dinero ahí. Le digo, no, es que eso es. Yo creo que tengo que quitarme a usted lo suyo. Dentro del concepto que uno tiene de Dios, porque Dios sabe que uno es un administrador de lo que Dios le da. Luego yo para que retengo el dinero
de la administración si ese no es mío? Empezando por ese concepto, ¿cierto? Es un concepto diferente. ¿Ve? No, es que usted como ama a Dios, ¿qué tal cosa? Sí, yo amo tal cosa, pero tengo que tener el concepto bien establecido, tengo que tener bien las raíces puestas para saber que lo que yo estoy haciendo en el nombre de Jesús es porque verdaderamente lo amo a Él y porque verdaderamente conozco de su palabra, ¿sí? Y estoy vivificando su palabra. ¿Sí me comprendió hasta ahí? Nosotros la vez pasada estuvimos hablando, o siempre yo he estado hablando de muchas cosas. A mí me llama mucho la atención cuando me siento allá en medio de mi soledad, entre comillas, porque estoy acompañado por el Señor. Somos 5 más Luca. Estoy acompañado por el Señor y siempre le he preguntado a Él, porque a mí me gusta preguntar, yo soy un preguntón. ¿Sí? Y le he dicho a Él, Señor, ¿por qué me colocó a hablar sobre estas cosas? ¿Sí? Que han sido como decir, como cuando me pusieron a predicar, a dar, ¿sí? Hablar sobre la parte del Salmo 124, Salmo 120, Salmo 135, y yo decía, bueno, ¿esto qué es? Eso es un peregrinaje. ¿De quién? Del pueblo de Israel, de israelita, para poder llegar de la tierra donde él está a la tierra prometida que es Jerusalén. En nosotros, en mí, lo que hemos hecho nosotros es explicarle al pueblo, explicarle la palabra y decirles por qué razón ustedes están ahí sentados. ¿Cuánto vale lo que el Señor les está dando a ustedes para que ustedes puedan entender el mensaje que trae el devocional, ¿sí? El ayuno, ¿sí? La parte de las vigilias y las prédicas? Mire, cada uno de ustedes, cada prédica que cada uno ha hecho, permítame decirles que yo las he pasado por el sedazo. Las he pasado por el sedazo, le he dicho al Señor, dígame qué es lo que está este hermano predicando. Dígame qué, ¿por qué? Porque es que uno tiene que sacar lo bueno, ¿sí? Y desechar lo malo. Y les puedo decir que gracias a Dios todo ha sido bueno para mí. Todo ha sido bueno porque me ha enseñado muchas cosas y me ha hecho visualizar muchas cosas que yo sí las tengo. Porque las he aprendido, he estudiado, he leído. Yo tengo muchos libros que he leído. Yo no necesito decirles a ustedes, oye, yo leí este libro, leí este otro, léanlo ustedes, cómprenlo, tal cosa. No, ¿por qué? Porque yo creo en lo que estoy diciendo. Pero para mí es más importante la revelación de Dios. Es más importante la revelación de Dios. Y yo creo que los que han dado devocionales, los que han hecho ayunos, saben que Dios les revela a uno las cosas. Yo le puedo preguntar, Amparito, dígame si es así o no es así. Siempre es así. Y cuando uno empieza a vivificar la presencia de la revelación de Dios, es cuando uno le empieza a sacarle gusto a esto. Me da gusto leer. Me da gusto dedicarle tiempo al Señor. Me da gusto leer tal cosa. Ay, qué tal otra. Que de pronto usted está acostado y de pronto le viene a su mente una palabra y usted se va a buscar la palabra. Me preguntarán en mi edad, pero pastor, pero es que lo que pasa es que nosotros trabajando tal cosa. Sí, hermano. Pero hay una cosa que es que hay una parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla de que el hombre, el siervo fiel, ¿sí? Él lo que hace es que va y antes de hacer las cosas, él hace un análisis. Él establece lo que necesita para poder construir. Él mira dónde está construyendo. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿hay necesidad a veces de preguntarle al Señor y decirle, Señor, donde yo estoy trabajando, ¿vale la pena trabajar? ¿Vale la pena trabajar? Porque óigame bien, a mi edad tengo 71 años que voy a cumplir ahorita, de los cuales estoy trabajando desde los 23 años. Estoy sirviendo.
a la salud desde los 23 años. O sea, ¿cuánto tengo de estar trabajando? 47, ¿cierto? 48 años. Y yo a veces digo, me he sacrificado, ¿sí? Porque si es un sacrificio que yo no me daba cuenta. Yo amaba tanto mi profesión que a mí se me daba fácil poder, ¿sí?, decir, me decía alguien tal cosa, y yo sí, a todo le decía que sí, yo a nada le decía que no. Y mis hijos y mi familia allá. Estábamos un 24 de diciembre, que en esa época pues yo estaba en el mundo, ¿sí? Y estábamos en una reunión porque siempre nos invitaban a una reunión el 24 y el 31. Y de pronto, un mensaje, doctor, que se venga porque llegó un paciente grave, me tocaba irme, quedaron mis hijos ahí solos y yo me iba ahí a trabajar. Sí, lógico, yo estaba contento y feliz. Pero estaba acabando ¿con quién? Con mi familia. Yo acabé con mi familia. Pensé que era más fácil hacer tal cosa, vivir tal cosa, ¿sí?, y disfrutar de tal cosa, y hoy por hoy, con base a la palabra, oigan bien, con base a la palabra y al poder del Espíritu de Dios, les puedo decir que uno tiene que pegarse a esto. ¿Por qué? Porque si Dios fue capaz de crear de la nada cosas, díganme si Dios no es capaz de darnos a nosotros cosas. Díganme si no. ¿Qué dice Romanos 5:5, Manolito? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Sí, entonces nosotros tenemos algo tan importante, y a veces ni siquiera sabemos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque usted no puede saber, oigan bien, usted va y le dice a alguien, pero explíqueme, muéstreme, si es que yo voy a vivir, después de que me muera voy a tener cosas. Entonces, yo le he contestado a muchas personas, le he dicho, ¿cierto? Disfrute lo que usted cree que debe disfrutar. Disfrútalo al máximo. Sáquenle jugo. El día que estemos los dos allá, después de morir, vamos a mirar qué hay. Yo le saco el jugo a esto. Yo vivo feliz, contento, vivificando el poder del Espíritu de Dios. Y después de que pasemos a la otra vida, más allá, usted me va a decir a mí. Y si de pronto yo le pido al Señor que nos encontremos, usted me va a decir, ¿perdí o no perdí? Cuando usted se encuentre en una parte donde usted sepa que no tiene vuelta de hoja, o sea, no puede echar atrás. ¿Yo qué hago? Pues yo llego, paso, y si no hay nada, pues no perdí nada porque yo disfruté de esto. O sea, lo hice, convertí esto en parte de mi vida, en mi esencia, en mi vivir, vivificar el Espíritu de Dios. Sea que sea o sea que no sea, yo vivifico el Espíritu de Dios. Ahora, si es después de la muerte, hay algo más, ya, la esperanza que yo tengo, la esperanza que dice Colosenses capítulo 2, capítulo 3, ¿ve? Que prácticamente me da el conocer de la palabra y el saber que es cierto, es lo que me hace verdaderamente que yo, en ese momento, yo pueda disfrutar y pueda estar, porque a mí, yo como muchas veces lo he dicho, o sea, ¿de qué me sirve a mí decirle a alguien, pero es que usted va a tener vida eterna? Bueno, venga, para acá le muestro, venga, le explico la palabra, le enseño la palabra para que usted la pueda vivificar y usted verdaderamente crea que va a tener vida eterna. Que no que de pronto llegue cualquier persona por ahí y le pida cosas y usted arranque y se vaya, o empiece usted a dudar. Cuando uno echa bien las raíces, uno puede soportar cualquier tormento. Cuando usted construye bien su casa, ¿sí?, puede soportar cualquier tormento. ¿Sí? Yo recuerdo ese de los tres cerditos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Que llegaba el zorro, ¿sí? Llegaba y se caían las casas, ¿cierto? Y había un zorro, había un cerdito que hizo la casa bien cimentada y tal cosa y se reía, ¿cierto? Es así la vida. Nosotros venimos hablando, para reiniciar, nosotros venimos hablando de algo importante que es el amor de Dios.
que yo los inventé, óigame bien, yo los inventé en tres bases. Una que era la base de la soberanía de Dios, que está dada por los atributos de Dios, Esa soberanía de Dios usted la puede palpar de diferentes formas. Ahí tiene 15 posibilidades, 16 posibilidades para usted cimentar la base de este trípode. Está cimentada sobre otra cosa que es importante, que es la sabiduría que viene de Dios. Óigame bien, sin sabiduría nosotros no podemos rechazar al enemigo. Si yo soy sabio en Dios, no en la sabiduría del hombre, sino en Dios, yo puedo rechazar al enemigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que me abre la defensa en la palabra, que pronuncie yo determinada palabra para yo poder verdaderamente defenderme del ataque del enemigo. Es el Espíritu de Dios el que me dice a mí qué palabra tengo que pronunciar para que haya sanidad. Es el Espíritu de Dios el que me dice qué palabra tengo que pronunciar para que yo pueda caminar en el camino, ¿sí? Que es, como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y es así como cuando nosotros empezamos a vislumbrar, oígame bien, a vislumbrar esa gloria que viene de Dios, que Dios a nosotros nos las ha dado por intermedio de ¿qué? De sus atributos. Todo eso que Dios tiene ahí, que están ustedes viendo en la imagen, todos esos atributos son de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó en Cristo Jesús y por lo tanto Él se manifiesta en cada uno de nosotros por intermedio de Cristo Jesús. O sea, no puede usted, mi amado hermano, ir a decir: yo, Luis Pinto, le pido a usted tal cosa, a Diosito. No, en el nombre de Jesucristo, en el nombre y en el poder de su Espíritu, le pido tal cosa, le ruego, clamo, oro, le gimo. Y en la medida que yo he empezado a conocerlo a Él, he empezado a hacer las cosas. Mire, el enemigo actúa de muchas cosas. Hace poquito que vino la crisis para mí, que fue hace un año, crisis financiera, ¿sí? No financiera en el sentido de que yo haya perdido cosas, pero sí, como yo le decía a mi hija, yo tengo muchas teticas. Yo soy una perrita o un perrito que tiene muchas teticas y le está dando leche a cada tetica, está dando una lechecita. Y él no me pida que le quita la leche a las teticas. ¿Por qué? Porque yo sé que la leche, oigan bien, yo sé, porque lo he vivificado, lo he vivido, o sea, es mi propia experiencia, es mi vivir. Sé que cada vez que la tetica sale, la leche que sale ahí, vuelve el Señor otra vez y le echa más leche para que siga fluyendo leche por esa tetica. Entonces le decía: papá, pero es que tenemos que... Y yo, mira, pídame otra cosa diferente, pero no me pida que yo no tenga las teticas, son mías. Y si Dios me da una provisión, si me quedo sin nada, tranquila, no hay problema, yo sé cómo vivir. Yo aprendí ya a confiar en quién, a confiar en el que me provee, el que me está dando la provisión. ¿Por qué? Porque lo he visto, ¿cierto, pastor? Hemos vivido la experiencia de comer, ¿qué? Arroz con huevo, ¿cierto? Y agua. He vivido esa experiencia como especialista, oiga bien, como especialista. Luego, para mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es así como entonces tenemos esa parte, ¿cierto? Tenemos esa parte del trípode: soberanía, sabiduría. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque dice Santiago, pídela como conviene, ¿sí? Pero pedirla. ¿Por qué? Porque aquí Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Entonces, si usted le pide, oigan bien, no, Señor, es que no, pídale como conviene, pero pídale. Que hay cosas que uno necesita. ¿Para qué? Para que en la medida que usted camine en el Dios, en la medida que usted camine en Cristo Jesús, camine en el poder del Espíritu de Dios, se manifieste la palabra de Dios, se manifieste el poder de Dios, se manifieste la sabiduría de Dios
Y esa sabiduría que Dios le está dando a usted, mi amado hermano, para que usted vea las cosas, para que usted las viva, es lo que hace que los abuelos, los ancianos digan, tal cosa le puede suceder y le sucede. ¿Por qué? Porque han aprendido a vivir en el diario caminar. Y es lo que tenemos que empezar a hacer, a vivir en el diario caminar. ¿De qué? De la fe, de la obediencia, de la confianza en Dios. Y tenemos otro que es otra parte del trípode, que es el amor. Yo le decía ahorita, he hablado mucho del amor, yo no sabía que tenía que hablar tanto. Porque creo que vamos en la sexta. ¿Sí? Y digo yo, cada una de 1 hora y media, la otra vez me demoré 2 horas. Digo yo, wow, Señor, ¿de dónde salió tanto? Pero dice, la palabra dice que si se pudiese escribir, si se escribiera todo lo que Dios puede hacer, pasarían años y años y años escribiendo, sin que se pueda llegar verdaderamente a llegar al final. Y eso lo digo yo, ¿por qué? Porque Dios es infinito. Cada día tenemos que pedirle a Dios que nos amplíe las estacas. ¿Para qué? Para poder recibir esa cantidad de conocimiento que viene de Dios. Mire, cada palabra que uno predica, cada palabra puede volverse raíces y raíces y raíces. ¿Por qué? Porque cada palabra es una semilla. Y la semilla produce una rama, un árbol. Y las ramas tienen raíces. O sea que nada más imagínense ustedes cuánto es lo que usted puede producir cuando usted está hablando del Señor. O cuánto puede usted cortar si usted deja de hablar del Señor. Hasta ahí más o menos vamos, ¿cierto? Eso es para poder dar, como decir, una especie de entremés. Como cuando uno va a un restaurante y le dan a uno unas empanaditas o un pedacito de yuca frita, ¿cierto? Y uno empieza a comer. Termina uno que después sin hambre, ¿sí? Y dejando todo lo que uno pidió. Cuando llegamos a una cosa que se llama todo esto, si ustedes lo miran ahí, hay 3 cositas, pero voy a referirme a la de abajo, confianza, que dice confianza. ¿Sí la pueden leer? ¿Estamos? Esa confianza es la que Dios ha colocado en la vida de cada uno de nosotros, ha colocado en mi vida, para yo poder creer en todo lo que Él me dice, para yo poder tener fe, o sea, creer que Él es responsable de lo que yo voy a hacer, para yo poder creer que Él es mi proveedor y que Él verdaderamente va a estar pendiente, porque Él no tiene cambio. Él no tiene cambio. Una de las cosas que me llamó la atención de lo que les he comentado a ustedes del audio que oí, era que decía que la Biblia era de hombre, de humano. La Biblia no es de humanos. Voy a decirle por qué. Porque es que yo tengo que tener una base para poderles decir en mi propia vida. Cuando yo llegué en el año 2002, o sea, yo me convertí al Señor en el año 1997. Cuando llegué en el 2002, yo en noviembre del 2002 llegué, creo que fue en septiembre, llegué yo a esta iglesia, a la Iglesia Cristiana Jesucristo el Verdadero Camino, la 29 con 17. Resulta que presenté un tema que fue, adulterio, ¿cierto? Y yo estaba convencido de que el adulterio era lo que yo estaba viviendo en el mundo. Dije, no, es que esto es pan comido. No hay nada de qué hablar. Yo lo conozco bien, sé que es el adulterio, ¿sí? Físicamente, tal cosa, ¿listo? Y cuando fui a hablar, empecé a hablar y expliqué parte de mi vida, y creo que hubo hermanos que de pronto se confundieron conmigo y creyeron que era que yo, ¿sí?, venía a echar chácara, chicha, ¿ve? Cuando verdaderamente era que algo que me estaban haciendo, que yo estaba haciendo una liberación. Y ese día yo me liberé de muchas cosas y aprendí de muchas cosas. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu de Dios el que habló. Entonces aprendí a ser como instrumento, como sunergos, como colaborador de Dios. Óigame bien,
yo quisiera preguntarle a cada uno, sentarme con cada uno y preguntarle, bueno, ¿qué ha pasado cuando usted ha predicado, cuando usted ha hablado? Porque a mí me pasó, cuando yo fui a predicar en la iglesia, que me mandó el pastor a que predicara, yo hice yo estaba acostumbrado a hablar en público y hablar en conferencias, a dictar charlas sobre determinadas cosas, la enfermedad del hueso, la enfermedad de tal cosa, y listo, eso era, y me daban 15 minutos para que yo hablara. Y yo resulta que yo llegaba y preparaba el tema, llegaba a gastarme 10 minutos para que yo pudiese tener de pronto solvencia para poder respirar o para poder de pronto toser, lo que sea. Y cuando yo llegué a la iglesia a predicar, yo llevé como unas páginas, ¿vale? 6, 8 páginas, y yo las traía así como es. Vamos a leer. Y empecé, yo me senté, ¿sí? No estaba sentado porque esa vez no teníamos asiento, ¿cierto? Esta vez yo sí tengo asiento acá. Y empecé a hablar, y cuando yo terminé de hablar, que fue casi como 2 horas, voy a mirar y nada más había, de lo que tenía apuntado, nada más había escrito, había hablado sobre media página. Y fue cuando yo entendí, cuando aprendí, que cuando uno viene a la presencia de Dios, y si usted antes le coloca al Señor en sus manos todo lo que uno va a hacer, todo lo que usted va a hacer, Él es el que hace la obra, Él es el que habla, Él es el que pronuncia la palabra, Él es el que trae el mensaje, mi amado hermano. Pero fuera de que trae el mensaje, Él es el que abre los corazones de cada uno de ustedes para que me puedan entender. A lo mejor de pronto yo estoy gambeando y ustedes me están oyendo a mí con una voz, wow. A lo mejor de pronto no hablo casi duro y ustedes me están oyendo con una voz fuerte, está llegando a ustedes. ¿Pero por qué? Porque es algo que la gente de afuera, oigan bien, la gente de afuera nunca jamás podrá entenderlo. Nunca jamás. ¿Por qué? Porque esto es un mensaje que solamente se reúne en algo que Dios quiere para nosotros. Y para poder llegar nosotros a conocer la palabra de Dios, el camino de Dios y los pensamientos de Dios, tenemos que ir a la presencia de Dios. No es lo que yo piense. No, es que aquí dice, bueno, Primera de Samuel dice que Saúl, pero es que Saúl tal otra. Entonces empiezo yo a decir cosas de Saúl, cuando es Dios el que me puede a mí decir qué pasó con Saúl, porque fue el que vivió con Saúl. O dígame si Dios no es omnisciente ni omnipresente. Entonces, cuando uno empieza a ver todos los atributos de Dios en la vida de uno empieza a verificar las cosas. Porque Él es Dios el que le trae a uno. Mire, Él le puede traer a usted en 3 segundos lo que puede decir aquí en 15 capítulos de un libro. Se lo puede regalar así en 3 segundos y le muestra a usted todo. O yo les pregunto a ustedes algo. ¿Será que usted, para pensar algo, tiene que iniciarse, hacer un comienzo, hacer después una pausa, tal cosa? ¿No? ¿Le viene? ¿En cuánto tiempo se gasta usted en venirle a la mente ese pensamiento? Milésimas, milimicras de segundo para que usted pueda tener todo eso ahí. Ahorita tenemos un ejemplo, pero bien clarito. No podemos decir, no, pero es que no. Vayámonos a la inteligencia artificial. Le preguntan a esta inteligencia artificial, díganos tal cosa, y ¿sabe qué? Se demora, ¿qué? Por ahí 2 minutos, y le saca a usted 1000 citas de lo que hablan de acuerdo a la pregunta que usted hizo. Y eso es. Y ahorita dice que hay otra. Oiga bien, hay otra que es, creo que son 2 millones de veces más rápido. Digo yo, wow, Señor.
Yo le pregunto, a ver, Manuelito, hágame el favor, dígame la cita bíblica que usted dijo en la prédica, la penúltima, no la última, la penúltima. Él me dice, uy, espérese, ya ese tiempo que usted dice, uy, ya prácticamente en la inteligencia artificial, pum, se lo ha dicho. Y ahí viene entonces la lucha contra el enemigo, porque es la mente la que tiene que trabajar, es la mente la que tiene que decir. Pero yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿yo qué hago? Yo tengo que hablar muchas cosas. Yo tengo muchas cosas dentro del tintero. Yo por decir, de pronto llega mi hijo hizo algo malo y entonces yo quiero decirle a mi hijo, usted me entiende, pero también tengo que decirle a mi hijo, usted sabe las cosas, sabe lo que es el orden, sabe lo que es las ordenanzas que tiene esta casa, usted sabe que tal cosa, usted me quiere. Tantas preguntas que tengo yo para hacerle a mi hijo para que me responda por qué se portó mal, por qué hizo tal cosa. Entonces yo tenía tantas preguntas para decirle al Señor y me decía el Señor, bueno, pregúntales por algo que es importante saber, ¿cuánto valgo para ellos? No me la respondan. Cada uno de ustedes puede responder. Yo le decía, Señor, ¿por qué? Digo, porque es que si yo valgo algo para ellos, ellos vienen a mí corriendo, vienen a mí prestos. Fíjese, un niño, cuando usted ve al niño, los que tienen sobrinos que tienen apenas 4, 5 años, 6 años, los que tenemos nietos, ¿sí? Tan pronto aparece en la puerta el abuelo o el tío, ¿sí? De una vez, digo, ¡ay, tío! ¿Qué le pasa a Dar? Ahora ve a Cristian de una vez, ¡ay, tío! Y ahí va y se le monta encima, tal cosa, le echa las piernas, tal cosa, le da un abrazo, le da un beso, tal cosa. Nosotros hacemos eso con Dios. Entonces decía eso él, me decía, ¿cuánto valgo yo para ellos? Y en esa escala de valores, mi amado hermano, es cuando nosotros tenemos que empezar a preguntarle al Señor o pensar verdaderamente a decir, Señor, lo que decía Job, lo que decía David, miserable soy. ¿Cómo es posible que usted se fije en un gusano? ¿Cómo es posible que usted se fije en mí, Señor? En este ser, Señor. Si soy miserable, si no tengo valor. Entonces, y de pronto vino a mi mente en ese momento que estaba, pues de pronto yo no digo que yo oigo al Señor, que yo hablo con Dios, no, ¿verdad? Yo hago preguntas y en mi mente aparecen las respuestas. O si no, me lleva de pronto a que yo lea la cita bíblica para que yo pueda entender ese mensaje que Él me está dando. Y a mi mente vino, digo, cuando ellos me aman, cuando alguien me ama, digo, claro, Señor, porque tu palabra dice que en el Espíritu nosotros nos gozamos, gozo, en el Espíritu, en el gozo del Señor, nosotros vivimos prosperidad. ¿Sí? Yo, todo eso es. Yo me gozo, entonces, ¿qué hago? Empiezo a soltar. ¿Cuántas veces llega el niño y le dice a uno, y mira de pronto algo, y uno se da cuenta de ese algo, ¿sí? ¿Y qué hace uno? Mete la mano al bolsillo y cuenta, dice, me alcanza. ¿Qué quiere, mi amor? Ay, yo quiero eso. Dime para qué le doy. ¿No les ha pasado? Es así Dios, tan bonito. Así es la forma de ser de Dios, bella, preciosa, hermosa. Yo no tengo comparación para decirles a ustedes. Yo quisiera que de pronto hubiese ese APT que sacara de mi corazón y de mi mente lo que yo estoy pensando con respecto a Dios para que lo pusiera ahí en la pantalla. Y no que les estuviera diciendo, sino que se les estuviese mostrando. Para que ustedes ¿qué? Lo vean. Como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Veo. Y empieza uno a vislumbrar la gloria de Dios. Empieza uno a darse cuenta de que no es cháchara. No es que uno quiera decir tal cosa. ¿Ve? No es que uno sea súper recontra mega espiritual, sino es que Dios a uno lo ama, lo consiente.
¿Por qué? Porque Él no me está viendo a mí, Él no está viendo a Luis Pinto, Él está viendo a Cristo Jesús. ¿Sí? En su imagen me está viendo, y Él, ¿qué dijo de Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, si yo voy y le digo a Él, pero ¿cómo hago yo para estar con Él? ¿Cómo hago yo para estar con el Señor? ¿Cómo hago yo para poder pasar de esta altura a esta altura? ¿Cómo hago yo para poder subir? A mí el único que me puede subir es el poder de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Por eso yo oía a este señor y decía, está perdido. Puede que él tenga un conocimiento, tenga una sabiduría en el mundo, pero esa sabiduría para nosotros es demoníaca. ¿Por qué demoníaca? Porque nos quiere sacar del camino. Y es así. Entonces, fíjese que la misma palabra dice cosas bonitas, importantes. Bueno, empecemos. Fuera de que Dios nos da a nosotros un valor que yo quiero que ustedes lo analicen en su casa y le digan al Señor, ¿qué valores tengo? O sea, ¿cuál es mi valor? ¿Cuánto vales para mí? ¿O cuánto valgo yo para usted? En la medida que usted le diga, en la medida que usted se refleje, le muestre al Señor, saque todo lo que tenga dentro de su corazón y se lo diga, es que para mí usted, Señor, es y yo quiero saber si es verdad lo que usted dice, y verá que Dios se lo va a demostrar con hechos. Óigame bien, con hechos. Él quiere que nosotros lo veamos a Él. Él a mí me demostró muchas cosas con hechos. Él a mí me dio lo que le dio a usted, hermana Margarita. El calor que le dio a usted esta mañana, a mí me lo dio en la casa campestre. La casa donde yo vivo es frío, pero él me dio a mí un calor que yo dormía sin sábana ni nada y no había ni siquiera ni ventanas. O sea, uno sabe que a eso de las 2 de la mañana o 3, ¿sí? El frío es tan fuerte que se hace como si fuera hielo. Entonces Dios me dio a mí 4 preguntas. 4 preguntas. ¿Cuáles son? Primera pregunta. Primero, ¿por quién existo? ¿Quién me creó a mí? ¿Quién me hizo a mí? O sea, ¿por qué yo existo? O sea, ¿por qué usted está ahí donde está? Hay algo que usted tiene que preguntarse y ese algo es eso. ¿Por qué usted está ahí? ¿Por qué usted existe? ¿Por qué usted está ahí? Entonces me va a decir, es que la palabra de Dios dice tal cosa. Listo, muy bien, sí lo dice. Pero usted lo cree, mi amado. Usted tiene esa convicción de lo que no ha visto. ¿Y tiene esa certeza de lo que usted espera? Porque eso es fe. ¿Sí? Eso es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Porque ¿de qué me sirve a mí entregarlo todo si no tengo amor? ¿De qué me sirve a mí si mi corazón está seco? Entonces tengo que pedirle al Señor que lo humedezca, que esto que está seco, como decía Glorita, prácticamente Él lo vuelva una fuente, un manantial. ¿Para qué? Para que lo que yo tenga dentro como semilla pueda verdaderamente salir, ¿sí? Convertirse en una planta, dar hojas, dar flores y dar fruto. Que yo pueda dar el fruto, ¿para qué? Para que todos puedan comer de mí. Es una vez lo trajimos, ¿cierto? Cuando hablábamos del pan, la canción del pan. Entonces, ¿qué pasa? Primero, muchas veces nosotros no entendemos o no tenemos respuesta a esta pregunta, pero como estamos en el mundo, la respuesta que nosotros tenemos es la que nos da el mundo. Vámonos a Wikipedia, vámonos a Google, vámonos a quién, vámonos a la cartilla de leer, vámonos a todas esas partes. ¿Para qué? Para que nos respondan preguntas. ¿Sí? Vámonos donde mi abuelo, vámonos donde mi profesor, vámonos donde mi maestro, vámonos a aquel. ¿Y qué sucede? ¿Qué tiene el maestro? ¿Qué tiene el abuelo? ¿Qué tienen todos ellos? Todos ellos tienen también las mismas preguntas que tengo yo. Las tienen ellos, ¿sí? Y aún están preguntando, ¿sí? Pero ellos han leído libros, han leído historias, han visto películas, han visto diferentes cosas que los han llevado a ellos a tener una
un conocimiento, pero conocimiento de hombre, conocimiento del mundo, ¿cierto? Entonces, esa sabiduría es sabiduría del mundo. No, pero es que nosotros, es que a mí me pasó esto, tal cosa, entonces yo, pues mire, usted tiene dolor de muelas, entonces ¿sabe qué? Vaya usted y se pone un pedacito de ajo, si lo parte, y se lo pone ahí, y se queda usted toda la noche durmiendo con el pedazo de ajo. A la media hora que está uno dormido, abre la boca y se le cae el ajo. Pero ahí está, al día siguiente usted levantó sin dolor de muelas. Y empieza usted, mi amado hermano, ¿sí?, a ver que esas respuestas, ¿sí?, verdaderamente son respuestas, pero que van de acuerdo, ¿sí?, a aquella persona que ha vivido esa experiencia y que verdaderamente no me puede a mí decir, o que de pronto, ¿sí?, si yo voy de pronto y le pregunto a la pastora sobre algo, ella me va a responder a mí y me va a decir, en la palabra dice tal cosa, entonces me puede dar a mí una respuesta más cercana a lo que yo ando buscando, que no es lo terrenal, sino es lo espiritual. Entonces yo tengo que hacer cosas para poder verdaderamente entrar. Pero fíjense que algo es importante, mi amado hermano. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están convencidos de que aman a Cristo? ¿Aman a Dios? ¿Están convencidos de ustedes de que la voluntad de ustedes se la han entregado al Señor para que Él haga en ustedes la obra, para que Él pueda verdaderamente ministrarlos a ustedes y llevarlos en el camino que lleva a dónde? A vida eterna? No me respondan, quédense en qué cosas. Pero sí les pido por favor de que me levanten la mano, ¿sí?, aquellos que le han entregado la voluntad al Señor. Levánteme la mano. Dígame bien, levánteme la mano a aquellos que le han entregado la voluntad al Señor. El que no se la haya entregado, por favor, me la mantienen en el alto. Quiero verlos. Es una especie como de solicitud y quiero ver si ustedes son obedientes. No me vengan a decir, es que yo le entregué la voluntad mía al Señor. No, levanten la mano y digan, Señor, mi voluntad es suya. Si ustedes han entregado la voluntad de Dios, o sea, ustedes me han dicho, Señor, me comprometo con tal cosa, levanten su mano. Para saber si prácticamente... Una cosa que yo le tenga mi voluntad para, y lo que dice la Escritura, la voluntad de Dios. Pastora, entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a eso, porque es que, ¿de qué me sirve a mí preguntarle si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted no ha hecho si usted no le ha entregado la voluntad de Dios? Primero el uno y después el dos. Yo no puedo estar mirando el dos sin haber visto el uno. Yo sé que de pronto hay mucha gente que no quiere, que es reacia, que es negativa, se ve para que levanto la mano. Ya tengo a mi Dios, tengo mi voluntad de Dios. La pregunta mía es, ¿usted es obediente? Porque yo estoy viendo que aquel que no levanta la mano es orgulloso. Entonces, ¿qué sucede con aquel que tiene orgullo? Entonces estamos en eso es algo, es un principio, ¿cierto? Ustedes han visto que un niño, le digo a un niño, levante la mano, y los niños se quedan sin levantar la mano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que nosotros tenemos que ser como esos niños. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos, ¿de quién es? ¿Será que el reino de los cielos será de nosotros si yo soy orgulloso? Dígame bien, es un orgullo. ¿Qué me cuesta decirle al Señor, sí, yo soy tal cosa? Bueno, que usted lo haga o no lo haga, ya yo más adelante le voy a decir por qué razón. Porque para eso es el tema. Más adelante le voy a decir por qué razón. Pero en sí es eso. Ahora, si usted hace la voluntad de Dios, si usted le entregó la voluntad de Dios, Señor, yo le pregunto, ¿será que usted hace la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios? Dígame bien, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí me entendieron hasta ahí? O sea, son preguntas que uno muchas veces se hace, ¿cierto? Como yo me las he hecho también, pues, se las estoy diciendo a ustedes. Porque en la medida que usted aprenda, en la medida que usted entienda, en la medida que usted tenga sabiduría de cuánto es el valor que tiene Dios para usted, usted corre a buscar. Usted corre a buscar. Cuando nosotros estábamos niños y de pronto nos acontecía algo,
alguien venía a nosotros que no conocíamos, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros inmediatamente íbamos en busca de ¿quién? Del vecino. Íbamos en busca de nuestra mamá o nuestro papá. ¿Para qué? Para que nos defendiera. Para que Él colocara su soberanía en ese momento, en ese lugar. Es así como nosotros, cuando nosotros conocemos el tipo de Dios, o sea, la soberanía, que son esos 15 atributos, especiales atributos, y se manifiesten en cada uno de nosotros en la medida que yo los veo manifestar. Llega el tipo a donde mi mamá, ¿sí? Y yo estoy pegado a mi mamá, y mi mamá le dice, ¿qué quiere, señor? Ah, no, tal cosa. No, aquí no hay nada. Listo, el tipo arranca y se va, y digo, wow, mi mamá sí es wow. Mi mamá es valiente. ¿Sí? Mire que yo pensaba que mi mamá era fuerte, y ahí está demostrado. Entonces viene usted a creer en quién es su mamá. Y aunque Dios quiere que cada uno de ustedes, mi amado hermano, crea en lo que Dios es. ¿Sí? Lo que Dios es. Por Él, en Él y para Él. Fíjense que son tres cositas bonitas para entender. En esa medida que usted, mi amado hermano, se empieza a dar cuenta, viene un proceso que es el que Dios tiene que para cada uno de nosotros. Pues, hemos decidido que entregarnos a Él, hemos decidido que identificarnos con Dios, hemos decidido prácticamente tener una cédula nueva, una ciudadanía nueva, y hemos pedido que el Señor nos dé algo más. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios inmediatamente le entrega a usted unas armas. ¿Esas armas qué son? Esas armas es el poder del Espíritu de Dios para poder potencializarlo a usted, para que usted pueda verdaderamente ver la obra de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, ¿sí? Es palabra muerta. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, es palabra vida. Vida eterna y vida en abundancia. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Venid a mí todos los que tengan, ¿qué? Estén sedientos también. ¿Por qué? Porque Él es el alimento, Él es el pan de vida. Y además de eso, Él es el que verdaderamente a nosotros nos da agua para que nosotros no tengamos sed nunca jamás. Y podamos verdaderamente verlo a Él, reconocerlo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios vivificado. Es un Dios que si usted le pide, mi amado hermano, pero si le pide como conviene, téngalo por seguro que Dios se va a manifestar en usted y le va a hacer lo que usted le pidió, se lo va a entregar. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es como decía este señor, humano. Él no es humano. Que vino como humano 100%, ¿sí? para poder verdaderamente demostrarle a quién, a todo aquel que quiera conocer, demostrarle que Él como humano, ¿sí? respondió como humano. Él derramó gotas de sudor, de agua y sangre, ¿cierto?, en el monte de Getsemaní. Él le dijo al Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Cuando Él se dio cuenta, cuando verdaderamente fluyó a Él el poder del Espíritu, en ese momento dijo, hágase en mí tu santa voluntad. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Él, porque la voluntad de Dios es que, como dice Romanos 12, versículo 2, buena, agradable y perfecta. Y es así como Dios quiere que ustedes, mis amados hermanos, entiendan el mensaje. Yo sé que por intermedio de ustedes, en los devocionales, en los ayunos, ¿sí? en las vigilias, en las prédicas de la pastora, Dios le va a desmenuzar cada cosa para que ustedes la puedan digerir, la puedan pasar. Pero en sí, lo que Dios quiere es que ustedes verdaderamente, ¿sí? lo amen de corazón. Él ya está cansado, Él está aburrido. Él ya no quiere recibir más ofrendas, ¿sí? de machos cabríos, ni de carneros, ni de corderos, porque eso lo tiene a él hastiado.
Él quiere recibir la ofrenda que somos nosotros, cada uno de nosotros. Porque nosotros somos templo de Dios donde mora aquí en el Espíritu de Dios. Donde su corazón, mi amado hermano, es el que anda buscando, porque él, ¿qué dice? Él dice, hijo mío, dame ¿qué? Dame tu corazón. Él no le está pidiendo su alma, él está pidiendo el corazón. Oigan bien, el corazón, no el carne, sino el corazón que él quiere recibir, que él nos ha enseñado a nosotros que es el corazón de él. Y que por intermedio de la palabra nosotros vamos a darnos cuenta de todo eso, ¿cierto, mis amados hermanos? Y él nos enseña, nos da la palabra y fuera de eso nos da la revelación para poder jugar más adentro, ¿sí? Quien nos lleva a ¿qué? A conocer algo que es importante que nosotros conozcamos, y hoy más que nunca que ustedes, mis amados hermanos, puedan vivificarlo. Porque vienen muchas tempestades, vienen muchas cosas por televisión, sus compañeros, sus vecinos, vienen muchas cosas que van a querer sacarnos del sitio, arrancarnos. Y si nosotros tenemos las raíces pobres, vamos a ser arrancados y vamos a ser prácticamente llevados a otro sitio y vamos a servir ¿para qué? Para hojarasca, porque ese es el final de esos árboles arrancados. Van a ser comidos por todo en el fuego eterno. De esa forma, mi amado hermano, ¿sí? Él nos prepara, Él nos lleva ¿a qué? A que nosotros ampliemos la tienda. Esta casa ya no me sirve así, entonces yo quiero hacerla de 2 pisos. O yo quiero de pronto construir aquí atrás otro ranchito para mis nietos, para mis hijos. Entonces Él a nosotros nos amplía la casa, nos amplía la estaca. Yo les comentaba a ustedes que muchas veces cuando nos quedamos en la casa, de pronto en la casa solamente vamos a recibir un vasito de 30 centímetros o 40 centímetros de líquido. Y cuando venimos aquí vamos a recibir una jarra llena de líquido de bendición de Dios, del amor de Dios. ¿No les ha pasado muchas veces que ustedes han llegado a un restaurante donde a ustedes les sirven el almuerzo, ¿sí? Y le traen de pronto un vasito lleno de jugo, ¿sí? O de limonada, ¿sí? O otras veces le traen a usted una jarra? ¿Y qué hace usted? Se toma ese vasito y después le echa la jarra, ¿sí? Pero usted, el vasito que le hacen, no le trae más nada, usted se queda quietico, se toma la mitad, ¿sí? Porque no quiere quedarse sin líquido. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la bendición de Dios? ¿Cuántas veces nosotros perdemos ese favor de Dios, eso que Dios trae para mi vida, o sea, para ustedes, para cada uno, porque cada uno es uno? Aquí cuando estamos en la casa del Señor somos unificados. Pero cuando usted le pide al Señor, Él trae para usted no un vasito, sino una jarra para que usted se pueda degustar tomando de lo de Él, comiendo de lo de Él, viviendo en Él, para Él. Amén. Y eso está, mi amado hermano, entonces en la medida que usted amplíe sus estacas, en la medida de eso usted aprende a conocerlo, bogar mar adentro, empiende a entenderlo, bogar mar adentro y empiende usted a tener sabiduría, el bogo mar adentro en la sabiduría, y termina usted con un poder que yo no sé cuánto tiempo Dios me ha dado de más por haber yo amado a mi mamá y a mi papá. No sé cuánto, porque la palabra de Dios dice que a todos los que amemos a nuestros padres, los respetemos, que tenemos largura de día, ¿cierto? Y bendiciones de los cielos. Yo no sé cuánta bendición he recibido de Dios, tanto de Dios, ¿sí? Que ha permitido que yo pase, cuando estuve en 62 años, yo tuve cerquita la muerte, o sea, estuve prácticamente a un paso, ¿cierto, pastora? Y ese paso lo di aquí en la casa de Dios, y en ese momento Dios restauró todas las cosas y me enseñó a mí que era posible vivir más del tiempo que Él tenía. Ahora me preguntarán, denme un ejemplo, pastor. Y yo lo llevo al rey Ezequías. ¿Qué le pasó al rey Ezequías?
¿Qué hizo el profeta? Fue donde el rey Ezequiel le dijo, prepara maletas porque esta noche, ¿cierto? Fui para pasear. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Señor, acuérdate, Señor, trae memoria lo que yo he hecho. Lo que me pasó a mí un día, le dije al Señor, Señor, todo obrero es digno de su salario, yo le pido el salario de mi hija. ¿Y qué hizo Dios? Respondió inmediatamente. Pero no respondió en 15 días, respondió el día siguiente con mi hija. ¿A él qué hizo? Iba caminando el profeta en el patio y le dijo, devuélvete. Y le amplió el tiempo 15 años. ¿Será que yo tengo el tiempo 15 años? Y es así como Dios, mi amado hermano, quiere traerte a ti, que si tú vas a buscarlo a él, si tú lo encuentras. ¿Por qué? Porque él está ahí. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Cada uno de nosotros tiene el plan o el poder de Dios de escoger. Dios tiene establecido para usted, mi amado hermano, un libro de vida. Él lo estableció. Y Él, en la presencia de Él sabe lo que es ese libro de vida. Y ahora le voy a responder a Rita, porque la vez pasada me preguntaba sobre la predestinación. Resulta que Dios tiene algo establecido para cada uno de nosotros. Dios estableció para Adán y Eva que ellos pudiesen disfrutar del jardín del Edén todo el tiempo que ellos tuvieran. ¿Cuánto tiempo? Dios lo establece. Dios es el que determina los tiempos. ¿En qué lugar? Dios es el que nos planta en respectivos lugares, en muchos lugares. Aquí están ustedes, mis amados hermanos, plantados. Si usted quiere ser de raíz corta, pues haga un bonsái. ¿Sí? Puede que usted se engorde, sí, pero la raíz viene corta y viene el tiempo, viene alguien y ¡pum! Viene un niñito y se lleva el bonsái. Cuando usted establece unas raíces profundas, viene el niño, lo pandea, o viene el viento, lo pandea, viene tal cosa, lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. El enemigo está pidiendo zarandearlo y yo estoy orando por usted. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Orar por nuestros hermanos, por todos y hasta por nosotros mismos, por la casa de Dios. Y es así como, mi amado hermano, entonces viene ese proceso de Dios que nos da ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría. ¿Para qué? Para poderlo confirmar por hechos, por cosas que usted haga en el devenir de los tiempos. ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo, pero Dios tiene para cada uno de nosotros un tiempo ya establecido. Ahorita Felipe hablaba de algo. Resulta que ese chico vino aquí a Colombia otra vez a morir en Colombia y ser enterrado en Colombia. Porque era la voluntad de Dios, para mí entender si era la voluntad. ¿Y sabe qué? Y llega y tenemos ese poder para conocer el devenir de los tiempos y saber la verdad, que esa verdad nos va a llevar a que en la medida que yo sepa que Dios me ama, que yo soy libre, yo no tengo por qué esperar que Él me vaya a cobrar cosas. ¿Por qué? Porque Él me tiene a mí unos regalos y esos regalos son su palabra, porque dice bienaventurados. O sea, Él a nosotros nos está dando bendición doble, pero fuera de que nos da bendición doble, a usted le está dando, a mí me está dando una bendición que sobrepasa todo pensamiento, toda mente. ¿Por qué? Porque es mucho más abundantemente. Yo una vez me preguntaba qué significa para usted, mi amado Dios, si en lo poco fuiste fiel. Yo le decía, ¿qué es lo poco para Dios? Y esa pregunta, yo duré 24, 48 horas haciéndome la pregunta, sacando cálculos, cuenticas y tal cosa, llevándolos a números, ¿sí? Y entonces me llevaba a mirar, me dijo, depende de la persona que esté conmigo, depende de la persona que esté conmigo, porque usted puede tener poquitas cosas en el mundo, usted puede comer poquito en el mundo, pero Dios a usted le
lo satisface completamente. Yo les comenté a ustedes una vez que me invitó un hermano a la casa de él, que donde ellos solamente tenían una changuita y pan, y ellos sí cogieron la papita y me la pusieron a mí, y ellos tenían la changuita y ellos felices cantando ahí, brincando y hablando conmigo y me echaban chistes y todo, y yo decía, wow, ¿por qué están tan contentos y felices? Y yo aquí comiéndomelo de ellos. Créanme que eso es así, amado. Tenemos que empezar verdaderamente a conocer de Dios. ¿Para qué? Para poderlo verificar. Entonces, ¿quién me creó a mí? Si nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí nos encontramos con muchas cositas. Primero que todo, no vamos a leer, ¿sí? Porque gastaríamos mucho tiempo, ¿cierto? Primero que todo, entonces, ¿qué hizo Dios en el comienzo? ¿Qué hizo Dios en el comienzo? En Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4, ¿qué dijo Dios? Pero antes, ¿qué había? Antes estaba la tierra, ¿qué? Desordenada y vacía, sí, y había un caos completo. Pero el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre ese abismo. Y había oscuridad, habían tinieblas. ¿Y qué hizo Dios? Sea la luz. ¿Y qué se hizo? La luz. Y después de que Dios creó la luz, Dios formó la luz, hizo la luz. En ese momento Él pudo ver todo el caos que teníamos, total, y empezó ¿a qué? A decir palabra por cada cosa. Sea la tierra, produzca la tierra tal cosa, sea los cielos, produzcan los cielos tal cosa, apártese de tal cosa, de tal cosa. Todo eso que nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículos 3, 4, 5 hasta el 31. Pero fuera de eso, Dios en todo se recreó. Todo Él lo vio, lo analizó, lo pulverizó, lo miró con el microscopio no electrónico, sino super láser, electrónico, magnético, todo lo que usted quiera colocarle, y vio que nosotros lo que había hecho era bueno. O sea, que ese ADN, que ese núcleo estaba perfecto, ¿sí? En las plantas, en los animales, en las aves, en la tierra, en todo lo creado por Él. ¿Y qué hizo después? Decidió formarnos a nosotros. Diga bien, no nos hizo con la palabra, nos formó a nosotros, o sea, nos entretejió. Salmo 139. Entonces, ¿qué hizo Él? Me entretejió. En la medida que Él me entretejió, Él fue fabricando cada cosita y la fue haciendo de modo tal que nosotros fuimos formados y hechos de acuerdo a Él. ¿Qué dice en Génesis 1:26? Y nos hizo de acuerdo a tal forma, y de esa forma nos creó. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Entonces Él dijo, hagamos al hombre a ¿cómo? A nuestra imagen. A nuestra imagen, o sea, la imagen de Cristo Jesús. Por eso Jesús le dijo a quién, a Felipe, que Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Entonces dijo, no me hables a mí. Por eso yo siempre he dicho que Dios tuvo, en el comienzo Él tuvo una palabra profética para todos nosotros y para toda la humanidad y hasta el devenir de los tiempos. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente. Y eso no solamente es en la muerte, crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que es, ¿sí?, el misterio de la piedad. En ese momento, fíjense que Dios nos hizo conforme a quién, a Él también. O sea, Él estableció de lo que Él tenía en nosotros, lo que Él tenía en Él, sí, nos lo dio a nosotros en su forma. No solamente Él a nosotros nos entregó todos los 15 atributos o 16 atributos, sino que también nos entregó
conforme a Él. Porque yo creo en la palabra. Yo no creo en otras bobadas, perdónenme. Yo estoy plenamente convencido que lo que yo tengo en mis manos vale la pena por Él vivir y hasta morir si es posible. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en esa medida que Dios a usted, ¿sí?, le enseña esas cosas, me las muestra, yo digo, wow, Señor, entonces ahora sí puedo entender determinadas cosas, ¿cierto? Ahora sí puedo entender, Señor, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y después de eso, Él nos dio a nosotros unas bendiciones. O sea, dijo, mire, de ustedes hacer esto, versículo 27, 28, 29, 30 y 31. Y al final de eso, en el capítulo 2, dice, y terminó Dios, ¿sí?, y vio Dios que todo era ¿qué? Bueno. Pero la voluntad de Dios, ¿qué dice que es? Agradable y perfecta. Luego entonces, si yo tengo la convicción, ¿sí?, de lo que no se ve y la certeza de lo que yo espero, y mi convicción y mi certeza es Dios, es Cristo Jesús, porque sin Él no podemos ir a la presencia de Dios. Entonces, dígame si yo no tengo una convicción cierta. ¿Por qué? Porque Él mismo se me está revelando. Él es un Dios vivo. Él es un Dios vivo. Que hay cosas que de pronto pidamos, de pronto no nos las da porque no es el momento ni es el lugar. O de pronto nos llevaría de pronto a que nosotros nos apartáramos de Él, y es lo que Él no quiere. ¿Por qué? Porque Él ya tiene determinado lo que nosotros vamos a hacer al final de los tiempos. Pero Él, tenemos un problema, y el problema es que a nosotros nos hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza, y nos dio una voluntad, porque Él también tenía una voluntad libre. La voluntad de Dios no fue sujeta a nada. La voluntad de Dios era una voluntad libre, de forma tal que mi voluntad es libre. Yo soy libre de escoger aquí, dejar esta prédica aquí, bajarme e irme, coger el carro y arrancar. Pero Dios me ha dado a mí una sabiduría para poder, ¿qué? Para poder yo tener el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría de Él, y saber que lo que yo pueda perder es muchísimo. Y ahí vienen, entonces, encajan los valores. Encajan los diferentes valores que cada uno tenemos. De forma tal que cada uno de ustedes tiene que saber cuánto vale Dios para usted, para que en el momento de que venga de pronto un muñequito, le haga sonrisas y usted decida irse detrás del muñequito, tiene que saber lo que usted va a perder cuando usted arranca detrás del muñequito. ¿Cuánto vale ese muñequito? ¿A cuánto vale lo que Dios le tiene a usted? Lo digo por experiencia propia. Lo digo porque el enemigo ha colocado todas esas cosas. Y son muñecos agradables, muñecos bonitos, preciosos, pero ¿de qué me sirve a mí un muñeco? Si tengo el muñeco más grande del mundo, el que ocupa, que es infinito, pero fuera de que lo tengo, Él me sonríe, me abraza, me cuchichea, me da de todo, amados hermanos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Ya lo habíamos dicho. Y formó al hombre del polvo de ¿dónde? De la tierra. ¿Por qué lo formó del polvo de la tierra? ¿Y por qué no lo hizo de otra cosa? ¿Por qué no le dijo, no, hagámoslo? Porque Él quería que nosotros cumpliésemos unos ciclos que están dados dentro de la formación de Dios, la creación de Dios en la tierra, y que nosotros siguiéramos unas leyes de la naturaleza, y que fuera de esos ciclos, Dios también en nosotros nos daba, que nosotros pudiésemos fructificar, ¿sí?, dar, que esa semilla que Él colocaba en nosotros, que esa tierra si era buena, agradable, ¿sí?, esa semilla fuese a ser una semilla buena, agradable y perfecta, para que diese un fruto bueno, agradable y perfecto. Y pudiésemos todos comer. Oiga bien, digo todos, no solamente unos, sino todos.
Yo a veces me preguntaba por qué el enemigo, por qué tal persona que es un asesino, ¿sí? De pronto Dios tiene para él también su momento. Y él lo traerá en ese momento y le dirá, mire, este soy yo. Y el otro va a tener una voluntad libre para poder escoger entre Dios Todopoderoso, ¿sí? Y el que él tiene. Sus convicciones, sus creencias, todo eso, mi amado hermano. Porque llega un momento en el cual todos van a presentarse ante el Señor y Él les va a decir, aquí está esto, escoge. Lo que hizo con Caín, eso es. Que yo me pregunte a veces, no, pero ¿por qué? No, es que Dios te lleva a ti a un momento. Ahora, Dios siempre ha buscado que nosotros lo podamos conocer a Él con conocimiento de causa. ¿Qué es conocimiento de causa? Perdónenme la expresión, ¿sí? La inteligencia de un bobito, ¿sí? Dios no la tiene. Dios tiene consideración, tiene misericordia de esa persona que no tiene posibilidad de tener esa capacidad para poder resolver un problema. Pero nosotros sí, nosotros tenemos inteligencia. Ya fuimos educados de que teníamos 12 niveles de inteligencia, que de acuerdo a cada cosa podemos escoger. Hemos sido educados de que tenemos frutos del Espíritu Santo y que también tenemos unos frutos dados por Jesús, ¿sí? Y que Dios, de acuerdo a eso, más adelante lo vamos a hablar, ¿sí? Dios a nosotros es el que nos regula todas las cosas. Porque, mi amado hermano, todo lo que a usted le acontezca, todo, hasta un piquete de un zancudo, Dios lo ha permitido. Dios permite que nosotros vivamos esa experiencia. ¿Para qué? Para ver cómo responde usted. Dios le manda a usted el perro para que el perro le ladre a usted, a ver si usted le da una patada o le dice, chiste perro. Y a lo mejor cuando le diga chiste perro, inmediatamente el perro sale para otro lado. Pero si usted le va a pegar la patada al perro, el perro de pronto se le va a lanzar y va a terminar usted mordido por el perro. Los que manejan motos saben que no pueden lanzarle el pie al perro. Tienen que dejarle el pie al perro que da ahí al lado, que el perro no lo va a morder. Y eso lo sabe, ¿cierto? Eso es cierto, eso lo dicen todos los que conducen moto. Entonces, fíjense que es el ambiente natural, la forma natural, las leyes naturales que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque en la medida que usted, mi amado hermano, empiece verdaderamente a vivificar eso que Dios creó, eso que hizo Dios, que fue nosotros, que fuimos nosotros, en esa medida, mi amado hermano, recordémoslo, que nosotros somos buenos y que hemos sido hechos a la imagen conforme a la semejanza del Padre, de ellos, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no, vayámonos a Juan capítulo 14, versículos 8 al 12, para poder dar un testigo, porque estoy hablando mucho. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. ¿Por qué Él es el Padre? Porque Él es la manifestación del Padre. Y no nos compliquemos la vida tanto. No nos compliquemos la vida buscando si es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tal cosa, sino que tengamos una convicción y una certeza de que tenemos a Dios, que lo tenemos a Él. Y que por intermedio del Hijo nosotros podemos conocer la verdad, y la verdad por intermedio del Espíritu Santo nos hará libres. ¿Sí? Porque Él a nosotros, ¿qué? Nos llevará a conocer de juicio, justicia y pecado. ¿Sí? ¿Cómo hace usted, mi amado hermano, para poder conocer del pecado si usted no tiene quien se lo enseñe?
¿Cómo hace para poder usted conocer que esto no es de Dios si usted no tiene el manual de Dios para que usted pueda decir, mire, este es el manual? Y aquí la palabra dice eso, ¿cierto? Por lo tanto, mi amado hermano, nosotros miramos todo eso, sí, y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que esto que es importante. Dios envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que Él desgarrara el velo de arriba abajo, en su crucifixión, en su muerte, y nosotros pudiésemos ver con una claridad limpia, clara, diáfana de todo lo que es su palabra. Que pudiésemos ver la gloria de Dios, que pudiésemos verdaderamente tener la sabiduría de Dios, que es como el tren de alta velocidad, pero que llega y yo la veo y sé lo que hay dentro de ese tren. Sé lo que yo voy a escoger. ¿Por qué? Porque usted no puede, Dios no es de los que le dice a usted, es que usted escoja si no se quedó. No, Dios le permite a usted que usted conozca lo que va a escoger, ¿ve? Que es diferente al enemigo. Satán lo que hace es que a uno lo ata en la mente para que uno no pueda ni siquiera darse cuenta y oculta, le pone un velo para que uno vea solamente el caos, ¿sabes? Que todo lo del caos es para ellos que no se vean, cuando verdaderamente está ahí. Es lo que nosotros estamos viendo en el Cristo Jesús, que el vivir ahora es un caos, pero que si nosotros estamos en Dios, es como lo dice el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? Ya vi. La vez pasada lo vimos, ¿cierto? Que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿sí? Y mora bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente. Amén. Y después leímos el 2, el 3, ¿cierto? Tal cosa, ¿listo? Y es así como entonces esa sabiduría que Dios nos da es una sabiduría que viene solamente de Dios, que no podemos buscarla en el hombre. No la puede usted buscar en su papá, no la puede usted buscar de pronto en su maestro, no la puede usted buscar de pronto en alguien que no tenga a Dios, que no camine en el Señor. ¿Por qué? Porque Él no va a poder vislumbrar esa gloria. Él va a creer que esos son fábulas. Él va a creer lo que creen estas gentes, ¿cierto? Que son fábulas, que son mitología, que son mentiras, cuando es verdad. Y nosotros estamos, ¿qué? Vivificando ese proceso. Usted lo está vivificando. Usted lo está viviendo. Usted no tiene que irse a tal parte. ¿Por qué? Porque Dios a usted se lo trae y se lo coloca en su lado. Si usted está, ¿sí? Está pidiendo como contigo. Dios es un Dios, óigame bien, Dios es un Dios de orden. No está ni lo 1, no está ni el 3 ni el 4 antes del 1. Primero está el 1, después el 2, después el 3 y después el 4. Grábese eso bien de la vida. Y así entonces Dios a nosotros nos entrega una sabiduría que viene solamente de Él. Leamos Juan capítulo 5, versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Entonces voy a darle otras citas bíblicas para que ustedes la guarden ahí y la conserven. La otra que sigue es Juan 5, 36, 37, Juan 5, 39, Juan 5, 46, ¿sí? Santiago 1, del 5 y Santiago 1, 16, 17. Eso es para que ustedes lo tengan ahí. Pues repitan otra vez la prédica y tal cosa, oigan y apunten las citas bíblicas que ahí están bien claras y donde esa respuesta nos la va a dar Dios, ya que está en su palabra, en el poder de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios en Juan 12, 44 al 50? Veámoslo solamente 12, 44 y 45. Juan 2 dice así: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Amén. Y el que me ve al que me envió. Entonces nosotros tenemos que buscar de Dios poderlo ver.
hacer como hizo Job. Y si usted se pone a leer el capítulo 38, 39 de Job, va a quedar usted maravillado. Y si usted lo lee el 32, pero en la unción del poder del Espíritu de Dios, va usted a quedar pero súper maravillado. Porque no es lo que yo piense, no es lo que piense el predicador, no es lo que piense la predicadora, no es lo que piense el líder, no es lo que piense de pronto esos libros grandes, ¿sí? Sino es lo que verdaderamente Dios traiga para su vida. ¿Por qué? Porque es su vida la que va a ser ministrada. Es la enseñanza. Por eso yo cuando oro le digo al Señor, Señor, enséñame para poder enseñar, ministrame para poder ministrar, redargúyeme para poder redarguir y edúcame para poder educar. Cada cosa de esas tiene una connotación diferente. Cuando yo le digo al Señor, enséñame, anoche le decía yo al Señor en la oración, le decía, Señor, que mañana seas tú enseñándole al pueblo. Amplía las estacas para que ellos puedan recibir tu mensaje y no sea topagante, o sea, no se le quede en la boca, sino que verdaderamente, ¿sí?, sea como esa semilla que fue plantada en tierra. Y prepara la tierra, papito Dios, porque tú eres el que prepara la tierra. Tú eres el que coloca la tierra preparada o no preparada. Y somos nosotros quienes verdaderamente corremos un poquito las cosas. ¿Para qué? Para que no se hagan de acuerdo como están. Pero la manifestación de Dios siempre es así. Amén. Y es así como nosotros entonces vamos a estar, como una vez le decía yo en un devocional, para mí Jesús, ¿qué hizo? Venid a mí todos los que queréis ser llevados en la luz. Mire, lo que ayer decía Mirencita es muy cierto. Lo que decían los otros devocionales es muy cierto. Lo que decían todos los ayunos es muy cierto. Lo que dicen las prédicas es muy cierto. Sirve y vale la pena oír un poquito más. ¿Para qué? Para que volvemos más adentro, para que sea Dios quien me traiga a mí la palabra magistral, ¿sí? Y esa palabra me haga a mí entrar en ese contexto que Él quiere que yo aprenda. Los que hemos estudiado, así sea en primaria, en secundaria y en la universidad, ¿sí?, sabemos que a veces hay profesores que les gusta determinadas cositas, ¿cierto, Gloria al Padre? Y ese profesor que a uno sabe que le gusta, entonces uno lee y trabaja y hace ejercicios con respecto a lo que más le gusta a él. Y es lo que uno hace. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce tus debilidades. Dios conoce todos tus problemas. Dios quiere que tú, ¿sí?, con la oración y con la alabanza que hizo Glorita, ampliar ese espacio para que todo esto que venga, ¿sí?, de pronto lo lleve a su mente, a su corazón, a su pensamiento, a esa amígdala que pensabas hablarles hoy sobre la parte del cerebro, lo lleve a esa amígdala, y en esa amígdala donde está la memoria pueden ustedes traer la memoria, porque la mente puede ser una mente o puede también ser parte corporal. En la parte neurológica de uno hay en la parte del cerebro hay un sitio donde llega hasta ahí llega, y si llega hasta ahí usted responde como responden los animales. Pero si asciende, entonces usted empieza a tener un conocimiento, empieza a tener una memoria mayor, empieza usted a profundizar, empieza usted a ver lo bueno y lo malo, y no le pase que de pronto usted llegue y salga de aquí, viene alguien, le pise un dedo, y usted lo que hace es romper a pegarle y a maltratarlo y a gritar. O sea, se destapó el barril cuando debiéramos tener una fuente de agua. ¿Se me comprende nuestra vida? De acuerdo a eso, Dios tiene mi amor hermano. ¿Sí? Primero que todo, Él nos crea, ¿cierto? Pero fuera de que nos crea Él, a nosotros nos da una responsabilidad. ¿Sí?
nos entretejió, nos formó, nos hizo aquí en el libro de la vida. Si todo estaba así, era manifestado ¿por qué? Por el poder de Dios, y de esa forma, con esa convicción y certeza, ¿sí? Él nos muestra que Él todo lo sabe, que todo lo tiene Él. Y si nosotros miramos, veámonos al Salmo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Entonces ahora viene una pregunta que yo me la hice una vez y por la cual yo a ustedes les comenté que yo compré un librito, tan pronto yo me hice cristiano, ¿sí? Que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Cierto? Entonces vayámonos a Éxodo 4, versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Dios? Amén. Entonces hay que yo, Señor, ¿tú hiciste al sordo? ¿Tú hiciste al mudo? ¿Tú hiciste esto? O sea que lo que yo veo de pronto, el síndrome de Down, todas esas enfermedades genéticas, Señor, tú lo hiciste. Entonces, ¿dónde está eso que Dios es amor? Entonces viene el interrogante y viene esa fórmula donde yo tengo que ir a mirar y que sea Dios quien me revele a mí en la palabra todas esas preguntas que yo me estaba haciendo como profesional de la medicina. Si usted hizo el sordo, y la palabra de Dios me dice en el Nuevo Testamento, le dice los discípulos al maestro, maestro, ¿y quién fue el que pecó? ¿El papá, la mamá, los hermanos, los primos, los hijos? Y no, eso es para gloria de Dios, para glorificación de Dios. ¿Dónde está el quid de la cosa? ¿Dónde está el quid de eso que yo, Señor, revélame? Señor, muéstrame. ¿Por qué esta persona tiene esto y por qué esta otra no tiene esto? ¿Por qué este que está en el camino del Señor disfruta de tales cosas y por qué este otro que no está en el camino del Señor disfruta de estas otras que hacen que lleven? Eso es duro. ¿Cómo se han preguntado ustedes eso? Si alguien se lo ha preguntado, levante la mano. Yo me lo he preguntado no una vez, sino 1000 veces. Y desde que empecé, al año, a los 2 años, a los 5, a los 10 y aún todavía, ¿sí? Sigo, salvo esta charla que les voy a traer a ustedes, que de pronto vamos a hacer la próxima vez que nos encontremos para que no se pierdan la película. ¿Sí? Ahí me dejo el clarineadito, ¿sí? Le dejo el heladito para que lo vayan chupando poquito a poquito. ¿Por qué eso? ¿Por qué cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Para mí, para mi vida. Porque para la vida, para Dios tiene sentido. Para Dios tiene sentido porque yo camino lentamente con un problema. ¿Quién fue el responsable de eso? Desde ahí empezamos a mirar si verdaderamente mi libre albedrío me ha servido a mí de algo para bien o de algo para mal. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28? Que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos llevan a bien. Ahora, Manuelito, Romanos 8, 29, ¿qué dice? Es que yo quiero llevarlos a ustedes a que ustedes quemen cabeza. Le metan fuego a esa cabeza para que se les quemen esas neuronas, ¿sí? ¿Ven? Y empecemos todos a vivificar la presencia de Dios, todos, ustedes, yo, todos, hasta mis hermanos, todos, porque muchas veces decimos por qué la pastora, los hijos no están aquí metidos en la iglesia, por qué el pastor no están aquí metidos los hijos en la iglesia, porque tenemos ese problema que es enjuiciar, pensar más allá de lo que no tenemos por qué pensar. ¿Qué sé yo lo que quiere mi hijo mi Dios conmigo, con mis hijos? ¿Qué sé yo lo que quiere que ellos vean, que lleguen hasta un tope donde van remando, tanto remaron, 5 años, 20 años,
sí, re malo. Señor, ahora sí. Y viene el Señor y dice, mire, en millonésimas de segundos le cambia la torta, voltea. Porque Él siempre, mi amado hermana, siempre Él buscará que usted le diga sí. No, yo le decía al Señor, ¿por qué usted nos puso a nosotros la libre voluntad libre? ¿Para qué? Si yo te suelto, me coge el otro. Entonces, ¿de qué me sirve? El otro me lleva a mí, ¿a qué? A destrucción, ¿sí? Me roba y me lleva a la muerte. Eso es el otro. Usted me lleva a vida eterna, me lleva a bendiciones, todas están marcadas ahí. Entonces, ¿para qué me puso a escoger? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él en nosotros, en el amor que Él tiene grande, hermoso y precioso, tiene una cosa que se llama responsabilidad. Fíjate que la palabra de Dios es clara. Ahora dígame si no me conoció a mí allá en el Salmo 139, en Génesis 1:26. Dígame si en Génesis 2, dígame si Él no me conoció a mí allá. No me entretejió, no me hizo. No formó de ese núcleo, hizo un núcleo, algo así, un átomo que está más que idea metido. Y dentro del átomo ya han encontrado que tiene electrones, protones, neutrones, y dentro de esos electrones hay otros que llaman algo así, o sea, es más, algo así, o sea, tienen un nombre especial, sí, es átomos que pueden atravesar este mueble en la parte sólida y pasar al otro lado. ¿Qué hizo Jesús cuando se le presentó a los discípulos que estaban las puertas cerradas? Entonces, en la medida que uno empieza a conocer, porque Dios, ¿qué dice Dios en Daniel 12? Dice que es que todas las cosas, sí, Él traerá el conocimiento tan profundo que nosotros empezaremos a darnos cuenta de que lo que la palabra dice es verdad. Yo me río cuando la gente viene y dice, no, pues es que lo que pasa es que si usted va y quema el pedazo de costilla o quema el pedazo de cuero en la cola, ¿sí? Así como hacían en el Antiguo Testamento, tal cosa, eso huele, eso hiere, tal cosa. Y nosotros vivimos, yo lo viví, quemar las tripas, quemar la cola, quemar las pezuñas, ¿cierto, hermana Margarita? Lo vivimos, ¿cierto? ¿Y a qué olía? A nada. O sea, no teníamos olor, o sea, nos quedamos asombrados. Y yo estaba cerquita, háganme cuenta, aquí está la llama, sí, ahí está, están cocinando y yo aquí. A ver si era verdad o era mentira. Porque uno siempre quiere conocer, uno siempre es, Tomás, meta el dedo, es que yo quiero meter el dedo. ¿Viste? La palabra ahí dice que a todos los que creen sin ver, están bien aventurados. Entonces, yo me llamaba la atención el humo que salía. Por eso cuando dicen que hay humo blanco en tal parte, yo creo en humo blanco. ¿Por qué? Porque salía humo blanco de eso que no tenía por qué salir humo blanco, si usted sabe que sale humo negro. De una llama salen y todo, y las cenizas se esparcen por todos lados. No, mi hermano, lo viví. Entonces, si yo viví esas experiencias, yo creo que todos también tienen la experiencia de poderla vivir, lógico que ya no estamos en esa etapa. ¿Por qué? Porque hasta el momento, ¿sí? No podemos hacer nada del templo porque el templo no está. El templo se fue. Nosotros estamos en un periodo que se llama el periodo de la gracia. El periodo de la gracia. Y es muy importante tenerlo en cuenta. De eso vamos a hablar. Ahorita estamos hablando solamente de amor. Vamos a terminar después hablando de misericordia. Fíjate bien que es la manifestación del amor de Dios, la misericordia, y vamos a hablar qué significa la gracia. ¿Qué significa la gracia? Porque es que a veces metemos todos los tres en un solo paquete y resulta que la gracia es algo muy especial de Dios. Es algo muy especial, que es lo que me ha demostrado a mí que el amor de Dios es muy, pero muy infinitamente grande. ¿Ven, mis amados hermanos? Pero los dejo con esa inquietud, ¿cierto? Los dejo ahí quieticos, ¿cierto? ¿Por qué
cuando lo que Dios hace no tiene sentido para alguien que escribió sin conocer el Espíritu de Dios. Porque cuando uno conoce el Espíritu de Dios, Él demuestra a uno por qué esa cosa se hizo, por qué para Él sí tiene sentido. Padre Celestial, hoy quiero, Padre, darte las gracias, Señor. Hoy quiero, Señor, agradecerte en el nombre del pueblo y en el nombre mío, Señor. Hoy quiero decirte, Papito Dios, estamos llegando a un punto al cual tú nos llevas para poder vislumbrar tu gloria, Señor. Para que cuando nosotros pronunciamos una palabra, Señor, tengamos esa convicción de lo que no se ve y esa certeza de lo que se espera en ti, mi amado Dios, porque sabemos que tú, Señor, la colocas en nuestro corazón. Sube, Señor, a nuestra mente y es pronunciada palabra de verdad para que se haga manifestación, Señor, y tengamos, Señor, la bendición y podamos cada día creer más en ti, mi amado Dios. Gracias, Padre Celestial, por abrir, Señor, las ventanas, Señor, de los cielos y derramar sobreabundantemente, Señor, sobre esta tu casa. Sobre tu casa de oración, Jesucristo, el verdadero camino, Señor. Yo te pido también, Señor, que la abras y que derrames de tu bendición, Señor, no solamente acá, sino también a aquellas casas de aquellos hermanos que por algún motivo, Señor, no hayan podido vivir, Señor. Yo te pido perdón por ellos, Padre. Te pido perdón porque no han podido, Señor, entender tu mensaje, Señor. Porque no han podido magnificar, Señor, la grandeza que tú les has dado a cada uno, Señor, nos has dado. No han podido verdaderamente comprender, Señor. Ellos pueden estar al lado del rey, ¿sí?, y pensar que son labriegos que están trabajando la tierra cuando ellos están al lado del rey. Eso es lo que no han podido comprender. Entonces, ¿qué hace el rey? Los deja que trabajen en la tierra. Y dice, pobrecito a mis hijos. Y es cuando Jesús vino y tuvo compasión del pueblo. Cuando Él tuvo compasión del pueblo. Y Dios mío, gracias porque tú, Señor, tienes compasión de nosotros y nos traes el mensaje, Señor, nos revela la verdad, Señor. Para que la misma verdad, Señor, nos haga libres. ¿Pero libres en qué? Libres en tu palabra, en el conocimiento, entendimiento y sabiduría de tu palabra y en el poder del Espíritu tuyo, Señor. Porque tú eres uno solo, Padre. Por eso, Señor, te pido en esta mañana, Señor, que derrames de tu Espíritu más y más, Señor. Que derrames, Señor, que ellos, Señor, sean ánforas llenas de ti, Señor, de esa unción especial, del aceite que viene, que emana de ti, mi amado Dios, del aceite que emana de ti, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, el desglose de cada cosa, para que ellos puedan entender por qué vienen los ayunos, por qué vienen los devocionales, por qué vienen otras predicas, por qué viene la vigilia, Señor. Porque Dios quiere que usted, mi amado hermano, vea más, entienda más, profundice más, para que usted cada día esté más convencido del Dios que tiene. Porque le puedo decir con toda seguridad que es un Dios vivo. Y es un Dios que cumple lo que promete, es un Dios de pactos. Porque no existe pacto entre el hombre y Dios, solamente de Dios al hombre. Y es el que cumple todo lo que Él ha dicho en su palabra. Padre, te pido, Señor, que me lleves con bien a donde quieres que vayamos. Te pido, Señor, que coloques tus ángeles, Señor, con espada de fuego para que nos defiendan, hoy más que nunca, Señor, del ataque del enemigo, Señor. Te pido, Señor, que nos lleves cada mañana, Señor, a buscarte, para que nosotros podamos colocarnos tu armadura, Señor, y podamos decir, aquí estamos, Señor, dispuestos en la batalla que día a día se está trasladando, Señor,
en el mundo en el cual vivimos. Sabemos que existe, Señor, un tiempo. Sabemos que existe un lugar. Y sabemos, Señor, que se van a realizar porque tu palabra se cumple, Señor. Tu palabra se cumple. No hay nada, Señor, que se pueda cambiar de tu palabra, Señor. Ni un punto ni una coma, Señor. Ni tampoco se pueda agregar, Señor, ni quitar. Tu palabra se cumple, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Papito Dios, y enséñanos más, Señor. Enséñanos, Señor. Llévanos, Señor, a que esa enseñanza se pueda ministrar. Se ministre, Papito Dios, ¿en quién? En ti, mi amado Dios. En el poder de tu Espíritu. Pero redargúyenos, Señor, para poder sacar lo bueno y desechar lo malo, Señor. Y edúcanos para poder hablar como conviene, para poder traer el mensaje como tú lo tienes dispuesto, no como el que yo quiero, sino como el que tú lo tienes dispuesto, mi amado Dios. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor, gracias por todo, Señor. Gracias, te bendecimos hoy, mañana y siempre. Nuestra alma, Señor, el alma de nosotros, aquello que está aquí en tu casa, Señor, te alaba y te bendice y te glorifica, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.